Hablar de trastornos del sueño es hablar de algo que podría parecer muy aburrido quizás. Se van a dar cuenta de la trascendencia que tiene y que ha tenido siempre el sueño y los trastornos y los problemas que conlleva el no dormir adecuadamente. Esta es una diapositiva en la cual les muestro a un personaje de la mitología griega, Himnos. Himnos es el dios del sueño, es hermano de Tánatos, el dios de la muerte. Y se representan así porque el sueño pareciera un estado en el cual uno está cerca de la muerte, pero puede respirar. A pesar de no estar consciente, nuestro corazón está latiendo y podemos movernos. A medida que nuestra vida transcurre, una gran parte de ella la pasamos durmiendo. Y el dormir no es igual en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, cuando el bebé está dentro del vientre de su madre, la mayor parte del tiempo está dormido. A medida que el bebé crece, las horas de sueño comienzan a disminuir. El sueño que pasamos, que se llama de movimientos oculares rápidos, ya hablemos un poquito más de eso, comienza cada vez a ser menor. Posteriormente hay una época en la vida en que el sueño regresa de manera muy intensa, y esta tiene que ver con la adolescencia. Si todos recordamos nuestra adolescencia o hemos visto adolescentes, hemos tenido cerca de adolescentes, sobrinos, hijos, nos damos cuenta que muchos de ellos se despiertan, comen y vuelven a dormir. Bien, esto no es porque sean flojos, hay cambios endocrinológicos relacionados con el crecimiento y con algunas características de la pubertad y de la adolescencia que van a condicionar un mayor sueño. De hecho, hay un síndrome que se puede presentar en los adolescentes, se llama síndrome de Klein-Levin, en donde los adolescentes cursan con hipersomnia, duermen correctamente en la noche, se despiertan, pero tienen un sueño excesivo durante el día, como se ejemplifica en esta diapositiva. Se quedan dormidos en clases, llegan a casa, apenas comen y se vuelven a quedar dormidos. Después, en la edad adulta, nuestro sueño cada vez se reduce, dormimos más o menos en promedio 8 horas, serían nuestras horas correctas de sueño, y la cantidad de sueño que pasamos soñando, esto es, el sueño de movimientos oculares rápidos, también comienza a disminuir. Y a medida que llegamos a ser adultos mayores, ese sueño, que es menor durante la noche, es más fraccionado, también se presenta durante el día. Y los periodos que tenemos de sueño de movimientos oculares rápidos y de ondas lentas son menores. Entonces tenemos una transición, igual que en la vida en muchos aspectos, en nuestro sueño. ¿Por qué dormimos? Bueno, creo que es una pregunta fundamental. El sueño tiene una función restauradora, una función protectora, una función motivadora y una función cognoscitiva, como nos vamos a dar cuenta posteriormente. Cuando nosotros dormimos, tenemos una sensación de bienestar cuando despertamos. Nos sentimos descansados, tenemos una perspectiva distinta de las cosas y de hecho muchas de las grandes ideas que tenemos ocurren en el momento de despertar. Idealmente se recomienda que cuando uno tiene un problema y despierta y como que se clarifica la mente, uno anote lo que en ese momento tuvo en mente, porque podría ser que unos minutos después lo olvidara. Además tenemos una gran energía para llevar a cabo nuestras actividades, a diferencia de cuando no dormimos correctamente. Nos sentimos cansados, no pensamos bien, estamos inatentos, tenemos dificultad para concentrarnos. Hay una función protectora que tiene que ver con el sistema inmunológico. Está bien demostrado que las personas que no duermen correctamente o que son suprimidas de sueño durante un determinado tiempo tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades infecciosas, virales, bacterianas de cualquier índole. Esto es, la inmunidad se disminuye. Una función motivadora. Cuando nos despertamos contentos, generalmente si dormimos bien, alegres, con energía. Y hay una relación muy estrecha entre trastornos psiquiátricos y trastornos del sueño, particularmente en la depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. De hecho, la depresión, el insomnio, es un marcador de riesgo de suicidio en una persona con depresión mayor. Bien. Y en la función cognoscitiva, todos los que estamos aquí, la mayoría somos médicos y hemos pasado por servicios de urgencias y hemos hecho guardias de 24 o 48 horas.
Y resulta que cuando uno comienza su jornada laboral, la comienza perfectamente bien, pero a medida que pasan las horas, comenzamos a tener problemas con la toma de decisiones. Y esto es porque si nosotros hemos leído algo, por ejemplo, en el transcurso de la mañana y no dormimos correctamente, la consolidación de lo que aprendimos no se lleva a cabo de forma correcta. Muchos de los problemas de los niños con respecto a trastornos del aprendizaje podrían tener que ver con esta parte, con incapacidad para poder dormir correctamente. La relación de la atención, nuestra atención se encuentra disminuida, las funciones ejecutivas, nuestra capacidad de tomar actos motores, de razonar correctamente y de los tiempos de reacción, esto es el momento que tenemos que tomar una decisión y llevarla a cabo, se encuentran afectadas. Por supuesto, esto es simplemente una diapositiva en la cual demuestro lo que puede ocurrir en una sala de urgencias en una persona que tiene 24 horas. Desde una dificultad para poner un tubo, para intubar a una persona, equivocarse en la toma de decisiones, poner un medicamento en una dosis incorrecta o poner el medicamento incorrecto simplemente porque la atención no se ha mantenido de una forma adecuada. Los trastornos del sueño se han estudiado durante muchísimo tiempo. Prácticamente desde que el hombre aparece en la historia, pues también aparecen las personas que tratan de estudiar de diferentes formas el sueño, desde una forma mística, una forma mágica, hasta una forma científica. De fundamental importancia es lo que ocurre con el doctor von Economo. Recuerden que hubo una epidemia que mató a un 3% de la población en el mundo, que se llamó la gripe española. Muy curiosa porque empezó en todo el mundo al mismo tiempo, prácticamente. No existían los métodos de navegación como el avión en la actualidad que podría transportar una enfermedad muy rápidamente de un sitio a otro. El asunto es que él se interesó en esta epidemia, pero además se dio cuenta de que algunas personas tenían sueño excesivo y otras no dormían. Además de esto, a las personas que sobrevivían, algunas desarrollaban parkinsonismo, una enfermedad parecida al Parkinson. Hay una película que se llama Despertares. Si no la han visto, recomiendo que la vean, que tiene que ver, hace un poquito de esta parte de la historia y tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con levodopa, pero es otro asunto. Lo importante es que el doctor von Economo, en estudios de necropsia, se dio cuenta de que las personas que no dormían, que tenían insomnio, tenían una lesión, el núcleo supraquiasmático, y aquellas que tienen hipersomnia, tenían una lesión en el área posterior del hipotálamo. Por lo tanto, consideró que aquellas personas que tenían hipersomnia, el área posterior del hipotálamo, entonces tendría que tener un centro que quisiera que la persona estuviera alerta y que al lesionarse hace que tuviera hipersomnia y que la contraparte estaba localizada en el núcleo supraóptico. Digamos que es la primera evidencia científica de una alteración anatómica que tiene que ver con el sueño y con estructuras que participan en el sueño. Posteriormente, ya en los años 40, se establece la existencia de un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente. Este sistema, que está ejemplificado aquí en color verde, lo que hace es llevar información desde el tallo cerebral a diversas estructuras o partes de la corteza cerebral, pasando por el tálamo y activándolas, lo cual permite entonces el despertar, el tener conciencia de lo que está ocurriendo. Esto es más reciente, ya hablamos no solamente de este sistema activador que se dirige a diversas partes de la corteza, del cíngulo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, a través del tálamo, sino que habla también ya de los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores están involucrados en que uno se mantenga despierto? Y un ejemplo clásico, por ejemplo, la histamina. La histamina es un medicamento, un neurotransmisor que cuando usamos un antihistamínico se produce sueño. La histamina entonces favorece el despertar. De los descubrimientos más recientes relacionados con el despertar y cómo se mantienen las personas despiertas y se regula el ciclo sueño-vigilia, se encuentran las orexinas. La orexina es una hormona que tiene que ver también con la alimentación, con el apetito, que se produce en el hipotálamo y que en las personas que tienen narcolepsia se encuentra prácticamente abolida. Entonces se descubrió que la orexina es fundamental en el desarrollo de la narcolepsia. Bien, pero ¿qué ocurre cuando una persona no se le deja dormir? Y empezamos hablando de la deprivación de sueño aguda.
Primero, cuando una persona no se deja dormir por 24 horas, tal y como hicieron esos autores en un estudio, en el cual hacían evaluaciones neuropsicológicas y pruebas de función con tomografía por emisión de positrones, se encontró que primero se disminuye el estado de alerta, se disminuye la capacidad de atención y la capacidad para hacer tareas simples y complejas. Esto es recordar cosas o realizar actos complejos como el poder expresarnos o poder entender lo que nos dicen. Y cuando se hacían estudios de PET en estas personas, este es un estudio en el cual se observa cómo a nivel de los tálamos tiene una gran perfusión. Estos rojos son zonas muy perfundidas, lo amarillo es menos perfundido. Pero en aquellas personas que fueron deprivadas de sueño, se observa cómo en forma general hay una disminución del metabolismo cerebral. Recordemos que lo que hace el PET es evaluar a través de diversos marcadores el metabolismo del cerebro. Entonces hay una disminución del metabolismo cerebral en forma generalizada, que tiene que ver con el no dormir en las personas que están despiertas, porque esto es un estudio en personas despiertas, no en personas dormidas. Ya desde hace muchos años, este señor, en 1801, publicó un libro, y en ese libro, que hablaba de muchos aspectos éticos, filosóficos, religiosos, tanto con un aspecto fundamental. Él fue el primero en considerar que el sueño puede alterar la fuerza de serie de las redes neurales para la memoria asociativa. Estableció una relación entre el no dormir correctamente y el no tener una memoria correcta. Sabemos en la actualidad que la memoria, la consolidación de la memoria es favorecida por el sueño. Por eso es fundamental el dormir en forma correcta. Y se recomienda que cuando uno va a presentar un examen, antes del examen, no se ponga a estudiar hasta una hora antes. Esto es, si uno va a hacer el examen a las 8, está estudiando hasta las 7, porque toda la información que está obteniendo no se está consolidando. No sirve de nada. Lo ideal es dormir correctamente antes de presentar un examen. En esto tiene su base. Pero además, otro aspecto fundamental es que el aprendizaje, lo que uno lee, modifica la estructura del sueño. Sabemos que lo que ocurre durante esta modificación del sueño es que se incrementa la actividad del sueño de unicirculares rápidos. Y si observamos en estas zonas, en este estudio de PET, vemos que es el lóbulo frontal y las regiones temporales y occipitales que tienen que ver con las áreas asociativas de memoria y áreas ejecutivas que regulan todas las demás funciones del cerebro son las que se encuentran más activadas. Y en esta podemos observar cómo a nivel de estructuras particularmente importantes en el mantenimiento de la atención y la memoria son las que se encuentran más activadas durante los movimientos oculares rápidos. Y hablamos entonces del tálamo nuevamente, del hipocampo, de los giros parihipocampales que tienen que ver con aspectos de memoria en forma fundamental y con el cíngulo. Bien. Sabemos que cuando una persona no duerme correctamente ocurren muchas cosas. Hablamos ya de aspectos cognitivos, pero resulta que el no dormir no solamente afecta eso, no solamente afecta nuestra capacidad para memorizar, para retener información, para aprender. Se han hecho estudios en el cual, en Estados Unidos particularmente, el impacto económico anual por accidentes automovilísticos equivale a $56 billones por trastornos del sueño. Estudios que se han hecho en personas que conducen vehículos, en pilotos, en residentes de medicina, se ha observado que el número de horas de deprivación de sueño está en relación directa a la cantidad de errores o accidentes que ocurren. Esto es, mientras menos uno duerme, más errores comete y más accidentes está expuesto a tener. Y el riesgo de tener un accidente en condiciones de deprivación de sueño es similar al conducir bajo efecto de alcohol. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya comienza a adquirir otro aspecto. No solamente el aspecto cognitivo, sino el impacto que tiene en la vida cotidiana con respecto a los accidentes y a los errores que cometemos. Tenemos efectos sobre el sistema cardiovascular.
Esto es de fundamental importancia evaluar, porque durante mucho tiempo nosotros nos hemos percatado de que una gran cantidad de problemas cardiovasculares ocurren particularmente durante la noche. En los servicios de urgencias, la gente llega con infartos al miocardio, con problemas de arritmias cardíacas, con problemas de hipertensión arterial. De pronto descubrimos a alguien que se fue a dormir correctamente y al día siguiente despertó y ya tenía un problema relacionado con debilidad de alguna parte del cuerpo, esto es, con enfermedad vascular cerebral. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con aspectos del sueño que vamos a tocar ahora. Todos sabemos que a medida que han pasado las generaciones, las horas de sueño han disminuido. Nuestros padres y nuestros abuelos, los que vivimos en algún lugar pequeño, en un pueblo, decían, se acuestan como las gallinas y se levantan como las gallinas. Esto es, cuando el sol se oculta y cuando el sol sale. Y tiene que ver con un estímulo visual a través de la luz del sol. Nosotros tenemos un sistema que a través de la retina llega al hipotálamo y estimula la producción de ciertas sustancias, particularmente la melatonina. La melatonina, a medida que el sol se oculta, comienza a liberarse y a medida que el sol sale, comienza a disminuir su liberación. Y eso hace que cuando sale el sol despertemos y cuando el sol se oculta, nosotros vayamos a dormir, entre otros factores. Hemos modificado eso en gran medida. Ahora mucha gente duerme de día y despierta de noche, no por cuestiones laborales, por cuestiones sociales. Lo vemos en nuestros hijos, adolescentes, adultos jóvenes, que prácticamente duermen todo el día y se levantan en la noche para irse a la fiesta y se quedan tan acostumbrados a eso que ahora las tareas y prácticamente su vida la llevan a cabo en la noche. Pero además de eso, las exigencias de la vida cotidiana durante el día impiden que duerman las horas correctas, las horas suficientes. Bueno, se ha observado que existe un incremento de la presión arterial en personas sanas y personas hipertensas que no duermen durante 24 horas. El no dormir durante 24 horas es suficiente para que la presión se eleve. Bueno, consideren esto entonces en personas que tienen hipertensión arterial, que están tomando 3 medicamentos, 2 medicamentos y que no se controlan. Algo podría estar pasando que impida ese control correcto de la hipertensión arterial sistémica. Y eso que está pasando podría ser un trastorno del sueño. Nada más, se hizo un estudio en el cual se evaluó las horas de sueño y su relación con la hipertensión. Esto es, tomaron a un gran grupo de personas, 2.830 hombres, 3.097 mujeres entre 40 y 100 años de edad. Se hizo una encuesta para ver cuántas horas dormían, cuáles eran sus hábitos de sueño y se observó cómo tenían su presión arterial. Esto es, si eran hipertensos, normotensos o tenían su presión baja. Resultó que las personas que no dormían correctamente tenían una mayor prevalencia de hipertensión arterial y particularmente aquellas que dormían menos de 7 horas. Pero aquellas que dormían menos de 6 horas, su riesgo se elevaba mucho más, era mucho más alto de tener hipertensión arterial sistémica. Bueno, consideren este dato y extrapólenlo a nuestra vida diaria. ¿Cuántas horas dormimos en general? La mayoría de los que estamos aquí. Tenemos el aspecto de los trastornos respiratorios del sueño. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque a pesar de que cualquier trastorno del sueño que condicione interrupciones en la dinámica normal del sueño va a propiciar cambios y alteraciones a nivel hormonal que van a dar lugar también a alteraciones fisiológicas. De la que más se ha estudiado y más conocimiento tenemos son de los trastornos respiratorios asociados al sueño y particularmente de la apnea obstructiva del sueño. Bien, ¿y qué es esto? Bueno, significa simplemente que cuando nosotros vamos a dormir, nuestro sistema respiratorio está caminando sin que nosotros seamos conscientes de ello. Pero de pronto ocurre que nuestro diafragma se está moviendo y esto que vemos aquí, en el abdomen,
es una banda que está sensando el movimiento del diafragma y del tórax. Y luego tenemos aquí el flujo de aire. Pueden ocurrir dos cosas. O de pronto resulta que el flujo de aire desaparece por completo y las bandas dejan de moverse, lo cual implica que hay una alteración a nivel de un comando central que no manda la señal para que se mueva el diafragma y por lo tanto no respiramos. Pero el otro aspecto fundamental, que es la apnea obstructiva del sueño, ocurre lo siguiente. El diafragma sigue moviendo, pero la pared de la faringe se colapsa. La presión negativa jala como una bomba y hace que se cierre. Y entonces cesa el flujo de aire y, a pesar de que el diafragma se mueve, no hay circulación de aire. Mucho tiempo se consideró que este era un problema exclusivamente estructural, que tenía que ver con que los tejidos eran muy redundantes, con que teníamos que ampliar la zona del área de la orofaringe para que pasara mejor el aire. Y mucha gente se sometió a cirugías y después regresaron con apneas obstructivas de sueño. Lo cual implica que si no hay una alteración estructural clara, donde exista una alteración craneofacial como vemos posteriormente, o tejidos que estén obstruyendo realmente la faringe, la cirugía no va a solucionar el problema, porque esto no tiene que ver con una simple obstrucción, tiene que ver con un control del tono muscular a nivel de la corteza cerebral, particularmente en la región frontal, y eso es lo que se encuentra principalmente afectado. Y este es un ejemplo de lo que yo antes le mencionaba como apnea central. Vemos como la banda que está aquí, que sensa el movimiento del abdomen, el movimiento del tórax, aquí se viene moviendo, se para y por lo tanto la persona deja de respirar. Esto ocurre con mucha frecuencia en las personas que tienen insuficiencia cardíaca y nosotros lo observamos clínicamente como respiración de Cheyne-Stokes. La persona comienza a respirar más rápido, más rápido, más rápido, luego más bajito, más bajito, más bajito, y luego hace una pausa respiratoria, deja de respirar. Y otra vez comienza más rápido y bajito. Esa es la traducción clínica de este aspecto. Y lo que estamos observando aquí son gráficas de un estudio polisomnográfico, que es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de este tipo de padecimientos, de los trastornos del sueño. Y otro aspecto fundamental, todo el mundo recordamos que antes decían, mira qué bien está dormido, hasta ronca. Bueno, el roncar no es sinónimo de buen dormir y podría ser sinónimo de un mal dormir. ¿Por qué? Porque este ronquido que observamos en este punto, vemos aquí, esto que vemos aquí es el ronquido, es un ronquido periódico, lo que hace es impedir que la persona entre las fases de sueño de forma correcta y está provocando despertares continuos. Al provocar despertares continuos existen cambios a nivel hormonal, particularmente liberación de catecolaminas, y eso hace que la persona tenga hipertensión, arritmias, cardiopatía isquémica. Entonces, los trastornos respiratorios del sueño, particularmente la apnea obstructiva del sueño, son considerados un factor de riesgo, como veremos posteriormente, de enfermedad cardiovascular. Cuando se hace, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros nos enfrentamos ante una persona que tiene síntomas relacionados con que no duerme bien o que está durmiendo excesivamente. Y lo que hacemos entonces es un estudio de sueño en el cual se colocan electrodos para registrar la actividad cerebral, la actividad muscular, el oxígeno, el flujo de aire y la respiración. Y esto es observado por una persona, por un técnico especializado, a través de un monitor. La persona se encuentra en una recámara en condiciones ideales, muy cómoda, y se están evaluando lo que está ocurriendo tanto a través de estudios de video como los registros de todos los parámetros que antes estaba mencionando. Hago hincapié en esto porque para hacer el diagnóstico de trastornos del sueño que no son primarios, que no están relacionados con ansiedad, con depresión, esto es lo que se tiene que hacer, una polisomnografía. Hablaba antes de los factores de riesgo y como ven aquí, una persona que tiene un maxilar que no está conformado adecuadamente, eso hace que tenga una vía aérea más estrecha y favorece la apnea obstructiva del sueño.
Y por supuesto, uno de los grandes factores relacionados con la apnea obstructiva del sueño es la obesidad y el cuello corto. Si ustedes ven a una persona que está excedida en su peso, que tiene cuello corto y que se queda dormida durante el día, lo más probable es que tenga una apnea obstructiva del sueño y habría que ver si no tiene algunas cosas de las que vamos a hablar posteriormente, como el síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina, mejor dicho, diabetes, hipertensión arterial o problemas cardiovasculares de cualquier otra naturaleza. Hablamos de síndrome de la apnea obstructiva del sueño porque es eso, es un síndrome. Nosotros podemos ver las apneas clínicamente, podemos registrarlas en el estudio, pero la característica fundamental es que hay una interrupción repetida de la ventilación, como lo explicaba antes, con colapso de la vía aérea. La apnea dura 10 segundos o más, ese es un criterio, y se asocia a una desaturación de oxígeno durante el registro polisomnográfico. Y el síndrome se caracteriza cuando menos, o existen cuando menos 10 a 15 episodios de apnea por hora, se llama índice de apnea. Cuando hay menos de 5 es normal, hasta 15 es moderada, pero si es moderada y se asocia a ronquido, cefalea matutina, hipersomnia diurna, o a lo mejor hipertensión que no se controla, o a lo mejor una arritmia cardíaca que no se ha podido controlar a pesar de un tratamiento correcto, entonces podríamos estar ante una apnea obstructiva del sueño o un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y esto es lo que ocurre. Yo les mencionaba antes que la vía aérea se colapsa. Observen aquí cómo está el flujo del aire. Esto es la lengua, el canal nasal, y vemos aquí cómo el aire fluye correctamente. Cuando hay una hipopnea, se estrecha el paso del aire, y cuando hay una apnea, a pesar de que hay una contracción diafragmática, esa misma contracción y esa inspiración negativa hace que los músculos se colapsen. Recordemos que durante el sueño el tono muscular disminuye, y a medida que el sueño se profundiza, este tono muscular disminuye más y alcanza su máximo durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Y por lo tanto, muchas apneas se observan precisamente durante la fase de sueño de movimientos oculares rápidos. Bien. Hablando específicamente de hipertensión arterial y el síndrome de apnea obstructiva del sueño aquí abreviado, sabemos que este problema afecta a 9% de los hombres y a 4% de las mujeres de edad media. Y en la edad media es cuando más problemas de hipertensión tenemos. La prevalencia en personas que tienen hipertensión arterial sistémica de síndrome de apnea obstructiva del sueño es hasta del 50%. Y resulta que el 30% de estas personas pueden ser diagnosticadas que tienen hipertensión como con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto es importantísimo. Insisto, porque si una persona bajo tratamiento con antihipertensivos no se controla y tiene factores de riesgo para este problema, obesidad, cuello corto, trastornos de la estructura de la cara, uno debe pensar que algo así está ocurriendo y esto puede tratarse y de hecho puede solucionar el problema de la hipertensión. Podría ser que redujeran la dosis de antihipertensivos y que eso permitiera controlar la presión arterial. De hecho, este síndrome fue enlistado desde el año, aquí lo observan, 2003, como una causa de hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, si uno recuerda la frecuencia de este problema, las causas de hipertensión idiopática podrían ser mucho menores de las que estamos considerando. Uno debe pensar en la posibilidad de que una hipertensión a la cual no le encuentra causa podría estar relacionada con una apnea obstructiva del sueño. A continuación vamos a revisar un documento emitido por una serie de comités en Estados Unidos que tienen que ver con problemas cardiovasculares y con problemas respiratorios y que habla específicamente de los problemas cardiovasculares y apnea obstructiva del sueño, síndrome obstructiva del sueño. Se ha determinado que la presencia solamente de apnea obstructiva del sueño es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Esto es, una persona tiene riesgo porque tiene obesidad, porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes, porque tiene síndrome de resistencia a la insulina, por muchos factores. Pero además,
si tiene apnea obstructiva del sueño, es un factor independiente asociado al resto y por lo tanto su riesgo se incrementa aún más. Existe un incremento de mortalidad en personas que tienen apnea obstructiva del sueño y que tienen cardiopatía isquémica, en relación a aquellas que tienen cardiopatía isquémica sin apnea obstructiva del sueño. Mueren más cuando tienen un problema cardiovascular, un infarto. Y la prevalencia de este tipo de problemas es 1.4 veces más alta en personas que tienen apnea obstructiva del sueño que en personas que no tienen apnea obstructiva del sueño. Esa es una relación muy estrecha y muy clara que uno debe siempre tener en mente. Con respecto a la falla cardíaca, esto es, a la insuficiencia cardíaca, se ha observado que las personas que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen un incremento de hasta casi 2.5 veces en el riesgo de tener falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Y esto está relacionado con varios factores, particularmente con el efecto negativo sobre la función sistólica y la fracción de eyección ventricular, y que está favorecida por la hipertensión arterial, que recordemos, la apnea obstructiva del sueño es una causa de hipertensión arterial sistémica. Otro aspecto fundamental, antes hablaba de que muchas veces las personas mayores van a dormir y cuando despiertan la familia se da cuenta de que tienen un problema vascular cerebral, tienen enfermedad vascular cerebral. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Y resulta que se ha demostrado que el ronquido, que es un marcador de cardiopatía isquémica, porque se asocia a la apnea obstructiva del sueño, es un posible marcador de enfermedad vascular cerebral. Esto es, las personas que roncan pueden tener un mayor riesgo, así como tener problemas de corazón por cardiopatía isquémica, tener problemas isquémicos cerebrales. Recordemos que la somnolencia excesiva diurna es un factor de riesgo independiente para enfermedad vascular cerebral y esto puede estar relacionado con la presencia de apnea obstructiva del sueño o de algún otro trastorno del sueño que hace que la persona duerma excesivamente durante el día. Y existe una alta prevalencia de leucorrhayosis. Esto es la leucorrhayosis. La leucorrhayosis es la presencia de lesiones hiperintensas relacionadas con la oclusión de vasos pequeños, vasos distales, particularmente la sustancia blanca alrededor de los ventrículos, y que muchas veces se confunden con lesiones por esclerosis múltiple. Y que se dan con más prevalencia en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. De igual forma, cuando se hacen estudios de resonancia magnética por alguna razón, por la razón que sea, resulta que las personas que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen un mayor riesgo de tener infartos silentes. Esto es, infartos que ocurrieron en zonas que no son clínicamente manifiestas, pero que allí están, y eso se relaciona mucho más en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Con las arritmias cardíacas. Sabemos que las arritmias cardíacas son más frecuentes en los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, se incrementan con la severidad del síndrome. Esto es, mientras más severo sea el problema obstructivo del sueño, más severo va a ser la arritmia. Y yo recuerdo mucho de los primeros pacientes que me tocó estudiar hace ya más de 10 años con apnea obstructiva del sueño y arritmias cardíacas, fue una persona de 55 años que había ya ingresado 3 veces a un servicio de urgencias por una arritmia severa y le habían tenido que desfibrilar en 3 ocasiones. Entonces tomaba múltiples medicamentos, su problema no se solucionaba y a un cardiólogo se le ocurrió que podría estar esto favorecido por una apnea obstructiva del sueño y le mandó pedir un estudio. Resulta que se hizo el estudio, efectivamente tenía una apnea obstructiva del sueño, se dio un tratamiento con CPAP y no volvió a presentar, cuando menos arritmias, que lo llevaran a una sala de urgencias y tuvieron que reducir en gran medida los medicamentos que usaba para controlar la arritmia. Entonces, sí es fundamental detectar estos problemas y sí van a repercutir también de forma importantísima en cómo uno trata y además cómo uno mejora la calidad de vida de las personas. Como dice aquí, los pacientes con este problema tienen un riesgo de arritmias 2 a 4 veces mayor que aquellos que no lo tienen. Y pasamos al otro aspecto que es muy interesante, la relación de trastornos respiratorios con los trastornos metabólicos.
cada vez hay más información, mucho más información, acerca de por qué una persona, por ejemplo, que tiene una buena dieta, que tiene un buen tratamiento, que tiene diabetes, no se controla. Y resulta que podrían estar controlándose porque su sueño no es el correcto. No solamente porque tenga apnea obstructiva del sueño, insisto que es el más estudiado, simplemente porque no duerme las horas suficientes, por la razón que sea, por su trabajo, porque tiene otro trastorno del sueño o porque tiene una apnea obstructiva del sueño, por la razón que sea. Hay una gran cantidad de reportes que asocian el síndrome de resistencia a la insulina y el metabolismo anormal de los lípidos, por ejemplo. Y esto asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular. El hecho de tener un síndrome de resistencia a la insulina hace que tengamos una mayor posibilidad de tener un problema cardiovascular. Y que además el tener una apnea obstructiva del sueño incrementa en riesgo, sobre todo en personas con factores de riesgo ya existentes, de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se ha observado simplemente en estudios experimentales donde se restringe el sueño en sujetos sanos solamente por 24 horas, que se produce un incremento en la resistencia a la insulina, al consumo de carbohidratos, que se incrementa el cortisol sérico y que existe una hiperactividad simpática. Pero una hiperactividad simpática con una descarga adrenérgica y noradrenérgica sostenida, que no solamente ocurre en el momento en que se da la falta de sueño, sino que persiste por el transcurso del día. La falta del sueño se asocia con niveles elevados de leptina y de grelina, que son sustancias que van a favorecer el apetito. El no dormir hace que las personas coman más. Y ustedes observen, muchas de las personas que no duermen correctamente ingieren más carbohidratos. Pero además de eso, estas sustancias favorecen el almacenamiento de carbohidratos, o sea, la formación de grasa, y el uso más eficiente de la energía. Otro aspecto fundamental es que el hecho de dormir correctamente, recordemos que las orexinas favorecen el despertar. Entonces, al día siguiente uno tiene sueño y podría ser que eso haga que se incrementen los niveles de orexinas para que la persona se encuentre despierta y a través de esos mecanismos aumentar la actividad simpática y por lo tanto favorecer la hipertensión, la presencia de arritmias y la presencia de problemas cardiovasculares. Se ha demostrado una asociación muy estrecha entre las personas que duermen poco o que duermen excesivamente con el síndrome metabólico. El dormir excesivamente parece estar más relacionado con una menor actividad física. Esa es la explicación. Uno duerme más, hace menos trabajo físico. Pero el dormir menos no tiene que ver con eso. Y las personas que duermen menos de 7 horas tienen un mayor riesgo de síndrome metabólico. Eso está demostrado. Y particularmente las que duermen, perdón por se fue una guerra y demás, más de 8 horas, como les decía antes, también tienen este problema, pero está más relacionado, insisto, a la falta de actividad física, como que esa es la explicación. Dormimos demasiado, hacemos menos ejercicio por nuestro estilo de vida más sedentario. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hablado? Bueno, los trastornos de sueño son padecimientos muy comunes. Yo siempre digo que muchas veces cuando una persona va con nosotros a consulta, uno le pregunta, se presenta y le dice, bueno, ¿cómo está usted? Bien, doctor, pero fíjese que no puedo dormir. Y uno le dice, sí, pero ¿cuál es su problema? ¿Por qué viene a consulta conmigo? A veces vemos el trastorno de sueño tan común que ha dejado de ser un padecimiento. Lo vemos a veces como algo natural en la vida de las personas, como algo por lo que todos tenemos que pasar. Y no es así. Recordemos que el sueño se modifica con nuestra vida, eso es correcto. Y que a medida que nosotros vamos creciendo, dormimos menos, también es cierto. Pero no significa que una persona que no duerme correctamente y que al día siguiente se siente cansada, con sueño, que le duele la cabeza, que se siente fatigada, que no puede rendir en sus actividades, no tenga un problema. Es un problema y probablemente sea la causa de aquello por lo que nos consulta. Podría ser que tenga su presión alta. Y la razón es que tuviera un trastorno del sueño, particularmente la apnea obstructiva del sueño.
que tiene un efecto fundamental sobre la cognición. Esto es fundamental en los niños. Los niños que no duermen bien tienen problemas escolares. Van a ser niños que no tienen suficiente retención en cuanto a la memoria, que su atención está disminuida, que su capacidad para solucionar problemas se encuentra también afectada. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de la función que tiene el lóbulo frontal, de organizar el resto de las funciones del cerebro. Por eso decimos que es el lóbulo de la inteligencia. Entonces, si nosotros tenemos afectadas las funciones ejecutivas, tenemos afectada nuestra capacidad de cálculo, de abstracción, de juicio, de raciocinio. Intenten enseñarle matemáticas a un niño que no ha dormido y verán, o a nosotros, y veremos qué pasa. Afecta el desempeño laboral. Muchas personas pierden su trabajo porque se quedan dormidos durante este proceso. Y son catalogados de flojos, de que, mira, ya se quedó dormido otra vez. Y resulta que lo que está ocurriendo es que tiene un trastorno del sueño que podría ser desde, a lo mejor, un trastorno primario por insomnio, porque tiene una depresión y está asociada a insomnio, ansiedad, o una narcolepsia, o una apnea obstructiva del sueño, o tiene movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño que le impiden tener un sueño reparador durante toda la noche. Entonces, habría que considerar qué está ocurriendo. Y no solamente por ese hecho, sino por las implicaciones que hemos hablado sistémicas sobre nuestra salud, particularmente sobre los trastornos metabólicos los problemas cardiovasculares y vasculares cerebrales. Indudablemente constituyen un factor de riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Y así también de tener trastornos metabólicos, particularmente síndrome de resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Y en pacientes con diabetes que no se controlan, uno debe considerar siempre la posibilidad, cuando siguen correctamente su dieta, siguen correctamente su tratamiento, de que no están durmiendo lo suficiente. Eso es invaluable, hay que recordarlo. Que las personas, si uno observa una persona que tiene un peso excedido y que su pareja dice ronca, o que ya de hecho la pareja se fue a dormir a otra habitación porque no podía dormir con él debido al ronquido excesivo, pues no puede tener una apnea obstructiva de sueño y que es un factor asociado de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Si a una persona que tiene obesidad y probablemente resistencia a la insulina y diabetes le asociamos esto, entonces podría tener consecuencias muy graves. Y esto, que es la causa más común, es muy frecuente, se diagnostica mediante una polisomnografía en la cual observamos cómo deja de existir el flujo de aire, cómo se sigue moviendo el tórax y el diafragma y cómo hay una desaturación de oxígeno relacionada con estos episodios. Y la parte fundamental y más importante, se trata bien. Las personas que tienen apneas obstructivas de sueño tienen la capacidad de revertir su riesgo, de mejorar, por ejemplo, su condición metabólica a través de un mejor sueño, de mejorar el control de su hipertensión arterial, de mejorar las arritmias cardíacas, de mejorar la función cognitiva, de disminuir el riesgo de accidentes. Ustedes sabían, por ejemplo, que uno de los mayores desastres, como el de Exxon, ¿recuerdan el Exxon Valdez, el buque que transportaba petrolero que tuvo una colisión? Bueno, el problema se llegó a la conclusión de que estuvo relacionado con la falta de sueño en las personas que eran las responsables de la conducción del barco. Entonces, una gran cantidad de desastres que han ocurrido a través de la historia, no solamente de accidentes automovilísticos, desastres graves, tienen que ver con esto, con el no dormir correctamente. Y eso puede solucionarse de una manera a veces muy simple y sencilla, y el diagnóstico también puede ser muy fácil. Por último, quiero pasarles un video. Esto es bien interesante, se van a dar cuenta. Es el video. Yo cuando comencé a hablar de la parte científica del sueño, cuando ya se comenzó a estudiar por el doctor Von Economo, resulta que él observó esto que pocas veces vemos ahora. Los casos son muy esporádicos y que todavía no sabemos qué ocurrió, pero insisto, falleció cerca del 3 y 5% de la población del mundo por esta enfermedad. Y aquí hay un caso. Está en inglés porque así está en la red, déjenme inventarlo un poquito. Dice, la paciente se encontraba completamente anestesiada de su lado derecho,
durante 4 semanas con ataxia, trastornos del equilibrio y tendencia a caer sobre su lado izquierdo. Este es un video más o menos de los años 30. Y vean cómo tiende a caerse. La postura hipotónica. A la 8ª semana, la paciente comenzó a incrementar en su somnolencia. Se estaba durmiendo, pero esto comenzó a hacerse más franco. Pero estaba completamente orientada y reaccionaba a las órdenes que se le daban. Entonces vemos cómo está en un estado prácticamente soporoso, dormida, lleva a cabo las indicaciones que el explorador le pide, como tocarse la nariz, pero prácticamente lo lleva a cabo y se vuelve a quedar dormida. En un momento más. Deja de hacerlo, le pide que deje de hacer la prueba y se vuelve a quedar dormida. Es la característica. Esto es del tipo de la hipersomnia, de la encefalitis letárgica. Porque recuerden que había una forma que se caracterizaba por insomnio. Entonces, vean, ahí está dormida otra vez. Entonces, apenas el explorador deja de estimularla y se duerme. Estos pacientes, los que sobrevivieron, después desarrollaron parkinsonismo, en una gran mayoría. Pasaron por esta etapa de una fase encefalítica con muchos signos, con convulsiones. Luego después tenían hipersomnia o tenían insomnio. Y algunos que sobrevivieron quedaron con parkinsonismo. Les recomiendo que vean la película de Despertares. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor, le agradecemos y le otorgamos este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por su participación. Un aplauso, por favor. Un poquito más de eso. Comienza cada vez a ser menor. Posteriormente hay una época en la vida en que el sueño regresa de manera muy intensa y esta tiene que ver con la adolescencia. Si todos recordamos nuestra adolescencia o hemos visto adolescentes, hemos tenido cerca de adolescentes, sobrinos, hijos, nos damos cuenta que muchos de ellos se despiertan, comen y vuelven a dormir. Bien, esto no es porque sean flojos, hay cambios endocrinológicos relacionados con el crecimiento y con algunas características de la pubertad y de la adolescencia que van a condicionar un mayor sueño. De hecho, hay un síndrome que se puede presentar en los adolescentes, se llama síndrome de Klein-Levin, en donde los adolescentes cursan con hipersomnia, duermen correctamente en la noche, se despiertan, pero tienen un sueño excesivo durante el día, como se ejemplifica en esta diapositiva. Se quedan dormidos en clases, llegan a casa, apenas comen y se vuelven a quedar dormidos. Después, en la edad adulta, nuestro sueño cada vez se reduce, dormimos más o menos en promedio 8 horas, serían nuestras horas correctas de sueño, y la cantidad de sueño que pasamos soñando, esto es, el sueño de movimientos oculares rápidos, también comienza a disminuir. Y a medida que llegamos a ser adultos mayores, ese sueño, que es menor durante la noche, es más fraccionado, también se presenta durante el día. Y los periodos que tenemos de sueño oculares rápidos y de ondas lentas son menores. Entonces tenemos una transición, igual que en la vida en muchos aspectos, en nuestro sueño. ¿Por qué dormimos? Bueno, creo que es una pregunta fundamental. El sueño tiene una función restauradora, una función protectora, una función motivadora y una función cognitiva, como nos vamos a dar cuenta posteriormente. Cuando nosotros dormimos, tenemos una sensación de bienestar cuando despertamos. Nos sentimos descansados, tenemos una perspectiva distinta de las cosas y de hecho muchas de las grandes ideas que tenemos ocurren en el momento de despertar. Idealmente se recomienda que cuando uno tiene un problema y despierta y como que se clarifica la mente, uno anote lo que en ese momento tuvo en mente, porque podría ser que unos minutos después lo olvidara. Y resulta que cuando uno comienza su jornada laboral, la comienza perfectamente bien,
Pero a medida que pasan las horas, comenzamos a tener problemas con la toma de decisiones. Y esto es porque si nosotros hemos leído algo, por ejemplo, transcurso de la mañana y no dormimos correctamente, la consolidación de lo que aprendimos no se lleva a cabo de forma correcta. Muchos de los problemas de los niños con respecto a trastornos del aprendizaje podrían tener que ver con esta parte, con incapacidad para poder dormir correctamente. La relación de la atención, nuestra atención se encuentra disminuida, las funciones ejecutivas, nuestra capacidad de tomar actos motores, de razonar correctamente y de los tiempos de reacción, esto es el momento que tenemos que tomar una decisión y llevarla a cabo, se encuentran afectadas. Por supuesto, esto es simplemente una diapositiva en la cual demuestro lo que puede ocurrir en una sala de urgencias en una persona que tiene 24 horas. Desde una dificultad para poner un tubo, para intubar a una persona, equivocarse en la toma de decisiones, poner un medicamento en una dosis incorrecta o poner el medicamento incorrecto simplemente porque la atención no se ha mantenido de una forma adecuada. Además, tenemos una gran energía para llevar a cabo nuestras actividades, a diferencia de cuando no dormimos correctamente. Nos sentimos cansados, no pensamos bien, estamos inatentos, tenemos dificultad para concentrarnos. Hay una función protectora que tiene que ver con el sistema inmunológico. Está bien demostrado que las personas que no duermen correctamente o que son suprimidas de sueño durante un determinado tiempo tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades infecciosas, virales, bacterianas de cualquier índole. Esto es, la inmunidad se disminuye. Una función motivadora. Cuando nos despertamos contentos, generalmente si dormimos bien, alegres, con energía. Y hay una relación muy estrecha entre trastornos psiquiátricos y trastornos del sueño, particularmente en la depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. De hecho, la depresión, el insomnio, es un marcador de riesgo de suicidio en una persona con depresión mayor. Bien. Y en la función cognitiva, todos los que estamos aquí, la mayoría somos médicos y hemos pasado por servicios de urgencias. Y hemos hecho guardias de 24 o 48 horas. Hablar de trastornos del sueño es hablar de algo que podría parecer muy aburrido quizás. Se van a dar cuenta de la trascendencia que tiene y que ha tenido siempre el sueño y los trastornos y los problemas que conlleva el no dormir adecuadamente. Esta es una diapositiva en la cual les muestro a un personaje de la mitología griega, Himnos. Himnos es el dios del sueño, es hermano de Tánatos, el dios de la muerte. Y se representan así porque el sueño pareciera un estado en el cual uno está cerca de la muerte, pero puede respirar. A pesar de no estar consciente, nuestro corazón está latiendo y podemos movernos. A medida que nuestra vida transcurre, una gran parte de ella la pasamos durmiendo. Y el dormir no es igual en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, cuando el bebé está dentro del vientre de su madre, la mayor parte del tiempo está dormido. A medida que el bebé crece, las horas de sueño comienzan a disminuir. El sueño que pasamos, que se llama de movimientos oculares rápidos, ya hablamos